Bueno, entonces, estábamos diciendo que a primera vista vemos que los 0,5 voltios es suficiente para que tengamos corriente en este circuito. De ahí que deducimos que la corriente ID igual a 0. ¿Okay? La corriente ID es igual a 0. Entonces, si queremos hallar el valor de BR, por ejemplo, por ley de Ohm sabemos que BR es igual a la resistencia de 1.2 kilo ohm por la corriente I, ¿verdad? La corriente I, ¿ok? La corriente que pasa por ahí. Pero la I sabemos que es 0, entonces la voltaje de BR es igual a 0. Voltaje de BR va a ser igual a 0. La caída de voltaje sobre esta resistencia, o sea que en este punto yo voy a tener 0 voltios, ¿ok? Y la tensión de BD, nos falta ya la tensión BD, es la caída de voltaje sobre el diodo de silicio, pero no llega a los 0,7 voltios, por lo tanto no hay conducción. Y si nosotros medimos en este punto voltaje, vamos a medir el mismo voltaje de la fuente. Entonces de ahí también sabemos que voltaje del diodo es de 0,5 voltios. O mejor, si aplicamos la ley de Maya o ley de voltaje de Kirchhoff, vamos a tener que menos 0,5 voltios más voltaje sobre el diodo más el voltaje BR sobre la resistencia va a ser igual a 0. Eso es lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff. Despejando acá. De acá ya sabemos que este es igual a 0 y despejando BD, tengo que BD va a ser igual a 0,5 voltios. Ese voltaje voltaje sobre el diodo. Es el mismo voltaje de la fuente. ¿Está bien? Bueno, vamos a pasar ya a otro ejercicio, ¿sí? Para ir complicando más. Ok. Bueno, ejercicio número 3, entonces, vamos a borrar todo esto. Ejercicio número 3. Tenemos una fuente de 12 voltios, un diodo de silicio, más otro diodo de silicio, este de silicio, después tenemos una resistencia a masa, a tierra, de 680 ohms. 680 ohms. Y aquí vamos a tener una toma de voltaje de, que vamos a llamarle VO. Bueno, 12 voltios. Dos diodos de silicio en serie. Perdón. Este no es un silicio, este es un LED. Es un LED rojo. Cuando tiene este símbolo, así, en letra, pero es un LED de color rojo. LED rojo. ¿Ok?
un LED rojo. Un LED de color rojo. Un LED rojo necesita un voltaje de ¿cuánto? 1.8 voltios para que funcione. Esa es la característica de ese tipo de LED. El diodo de silicio sabemos que su caída de voltaje tiene que ser de 0,7 volts. El LED necesita 1.8 rojo. Si es un LED verde, por ejemplo, necesita 2.4 voltios. Y así, ¿verdad? Dependiendo de la longitud de onda de la iluminación, tiene diferente nivel de voltaje de caída en conducción directa. Bueno, ¿qué nos pide en este ejercicio? Nos pide determinar el valor de VO. O sea, nos pide determine el valor de VO y la corriente I. La corriente I. Esas dos incógnitas tenemos. VO y I. VO es aquí. Y la corriente ID. La corriente ID es la que va a circular a través de este diodo. La corriente ID. Sería esa corriente. Bueno. Empecemos a analizar entonces el circuito. Lo que vamos a hacer es vamos a armar un circuito equivalente ahí abajo. Allá abajo mismo vamos a dibujar otro circuito equivalente a este. Ok, tenemos entonces una fuente de 12 voltios. Una fuente de 12 voltios. Aquí. Luego tenemos un diodo de silicio que sabemos que tiene una caída de voltaje de 0,7 voltios. Es como tener ahí una fuente también de 0,7 voltios. Positivo, negativo, aquí es positivo, negativo. El LED necesita de 1.8 voltios, es como tener también ahí una fuente de 1.8 voltios, positivo, negativo. Y después tenemos, aquí tenemos la VO y acá tenemos la resistencia. La resistencia que tiene una caída de voltaje de VR, positivo, negativo, y acá tenemos VO. ¿Ok? A primera vista también podemos ver aquí que VR es igual a VO. ¿Ok? La caída de voltaje acá es lo mismo que acá. Entonces, VR es igual a VO. Tenemos ahí una de las una deducción rápida que podemos hacer. Después también podemos aplicar aquí ley de voltaje de Kirchhoff, empezando si hay una corriente que circula de aquí para acá. Empezamos entonces. Menos 12 voltios más 0,7 más 1.8 voltios, que es la caída de voltaje sobre el LED. Si cerramos la malla aquí con VR, más VR igual a 0. Bien, de ahí vamos a despejar VR abajo. VR o VR. Y podemos decir que VR es igual a, si pasamos del otro lado, el 12 pasa con signo positivo, 12, y el resto negativo. Menos 0,7 menos 1.8. ¿Ok? Y eso me da
¿Cuánto me da eso? 9.5. 9.5. Vale, gracias. 9.5 voltios. Entonces 9.5 voltios es la caída de voltaje sobre VR. Y sabemos que VR es igual a VO y que es igual a 9.5 voltios. ¿Ok? Tenemos el primer resultado. Ahora necesito saber también el voltaje, perdón, la corriente que está circulando, esta corriente ID que está circulando ahí, el valor de esa corriente. ¿Cómo puedo determinar eso? ¿Cómo puedo calcular? A ver, díganme ustedes, ¿cómo puedo hallar esa corriente? Teniendo todos los datos ya de VR, VO. ¿Qué ley podemos Sumando aplicar ahí? todo, ¿Perdón? sumando todo digamos, lo que salió. Sí, pero yo en este caso necesito la corriente ID. O sea, la corriente que circula a través de esta malla. Tengo ya todos los valores de voltaje. Incluso el VR ya tengo, VO también ya tengo este. Necesito saber el valor de la corriente que está circulando aquí. ¿Cómo puedo hallar eso? ¿Qué ley puedo aplicar ahí? En los ejercicios anteriores estuvimos haciendo todo el tiempo. Cuando tenemos un voltaje y tenemos una resistencia, porque yo tengo este dato también, la resistencia que hay acá. O sea, acá tengo 680 ohms. Teniendo esa resistencia más la caída de voltaje ahí, ¿cómo puedo determinar la corriente? Profe, ahí sería VR igual a la corriente por ese valor de la resistencia. Y ahí podríamos sacar. Así es. Y eso es lo que se llama ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm. No tiene que olvidar de eso. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Esto sí siempre tiene que tener presente. Voltaje igual la resistencia por la corriente. Y de ahí yo puedo calcular el valor de la resistencia. Simplemente tengo que despejar, ¿verdad? Si VR es igual a la R, que es 680 ohm, por la corriente, que es la ID, puedo despejar de ahí la ID y voy a tener que es igual a VR, tengo el valor que es 9.5 sobre 680. Y ya tengo el valor de la corriente. ¿Cuánto me da eso? 0,01. 0,0139. 0,0139. 139. Sí. Ok. Pero ese está en amper. Ahí. Yo puedo pasar a miliamper eso y tengo que multiplicar por 1000. Y a multiplicar por 1000 voy a tener que es igual a, multiplicar un poco por 1000 a ver cuánto te da. Dale. $13,9 da. Sí. 13,97 miliamperes. ¿Ok? Esa es la corriente que resulta
de nuestro cálculo, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos voltaje VO que igual a VR, 9.5, y la corriente ID igual a 13.97 miliamperes, ¿ok? Bueno, en este tipo de análisis de circuito, la clave es saber las leyes. Ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, ley de Ohm. Si manejamos eso, fácilmente vamos a poder calcular o analizar este tipo de circuito. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Ohm primeramente? Ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿Ok? Ahí. Por un lado. De acá yo puedo también decir que la corriente igual al voltaje sobre la resistencia, o lo mismo, la resistencia igual al voltaje sobre corriente. Bueno, estas fórmulas son las que voy a estar usando para calcular voltaje, para calcular la corriente o la resistencia sobre un componente, ¿verdad? Sobre una resistencia, por ejemplo. ¿Ok? Después tenemos la ley de Ohm. Después tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la suma de voltaje de una malla, o sea que los voltajes, si nosotros tenemos una malla, un circuito así, ¿ok? Y acá tengo varios voltajes. Tengo varios voltajes. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Digamos que esto sea una resistencia. Bueno, lo que nos dice la ley de voltaje de Kirchhoff es que la suma de todos los voltajes, o sea, a V1 más V2 más V3, tiene que ser igual a 0. Pero dependiendo de la polaridad, ¿verdad? Así. Si en este circuito la corriente circula en este sentido, a este le agarra del lado del negativo, entonces V1 tiene que ser menos aquí. A este otro le toma del lado del positivo, entonces es positivo, y V3 también es positivo. Entonces esto nomás nosotros tenemos que manejar siempre. Después también tenemos la ley de corriente de Kirchhoff. O sea, la ley de corriente o de Kirchhoff también nos dice que en un ánodo, o en un nodo, perdón, en un nodo, así, en un nodo, donde circula corriente, donde entra y sale corriente, así por ejemplo, digamos que este es la corriente 1, esta es la corriente I2, esta es la corriente I3, ¿ok? Es un nodo en donde entra y sale corriente. La ley de corriente de Kirchhoff nos dice que la suma de toda esa corriente también va a ser igual a 0. Esta es la ley de corriente y esta es la ley de voltaje. Lo mismo. Lo que entra, consideramos que sea positivo. Entonces, más I1, lo que entra es positivo. Más I2, y lo que sale es negativo. Menos I3 igual a 0. ¿Ok? Ahí se ve mejor. Ahí. Ese nos dice las leyes de Kirchhoff. Ley de voltaje y ley de corriente. Ley de voltaje, la suma de los voltajes de una malla es igual a 0. Ley de corriente de Kirchhoff, la suma de todas las corrientes que entra y sale en un nodo también va a ser igual a 0. Entonces, estas leyes nomás nosotros tenemos que tener siempre presentes a la hora de realizar análisis de circuito, de cualquier tipo de circuito. ¿Está bien?
Dale, profe, súper claro quedó. Ok. Y también la ley de Ohm siempre tiene que tener presente, ¿verdad? Que V igual a R por I. De ahí se deriva que I es igual a V sobre R o R igual a V sobre I. Bueno. Vamos a continuar. Vamos ya al siguiente ejercicio. El 4. Un ejercicio parecido también. Ejercicio número 4. Tenemos una alimentación de más 20 voltios. Tenemos una diodo, otro diodo, pero con polarización invertida. Un VO y una resistencia. Bueno, la resistencia tiene un valor de 5,6 kilo ohm. ¿Verdad? Después vamos a tener una corriente que suponemos que debería de circular, ¿verdad? Una corriente I. Acá vamos a tener una caída de voltaje sobre la diodo VD1, caída de voltaje sobre el diodo VD2. Bueno, ¿qué nos pide en este ejercicio? Determine V de 2. Tenemos que calcular el valor de V de 2, V0 y I. V de 2, VO y regular esos tres valores. Bueno, pero acá también nos damos cuenta que hay un problema en el circuito, ¿verdad? De entrada. Vemos que la polarización de uno de los diodos, los dos son diodos de silicio, tanto este diodo como este otro de silicio. Este se polariza bien, positiva acá, negativa acá. Pero este está en polarización inversa. Entonces, este diodo de aquí va a evitar que circule corriente en este circuito. Como está en polarización inversa, este diodo va a actuar como un circuito abierto. O sea, si nosotros hacemos, digamos, un circuito equivalente a esto, vamos a tener esto. Vamos a tener que ahí tenemos el diodo, pero este, como está en polarización inversa, actúa como un circuito abierto, ¿verdad? Y después viene el resto de los circuitos. 5,6 K. Y acá tenemos 20 voltios. Así queda nuestro circuito. Bueno, y analizando de este punto, nos damos cuenta que la corriente I ya de haber aquí va a ser igual a 0. ¿Okay? No hay corriente. Porque esto impide el paso de la corriente, por lo tanto actúa como un circuito abierto. Y al tener el I igual a 0, la corriente es 0, entonces también con eso sabemos que VO, por ejemplo, va a ser igual también a 0. Acá también esta es la caída de voltaje de VR, va a ser también igual a 0, ¿verdad? ¿Ok? Porque sabemos que si VR
Va a ser igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? Por cero, la corriente que es cero, entonces es cero, ¿verdad? Esa razón. Bueno, lo único que nos resta es ver el voltaje que hay sobre el diodo V de 1. Bueno, si yo agarro el tester, mido acá mismo, voy a estar midiendo el mismo voltaje que la fuente. Entonces, el valor de voltaje de V de 1 va a ser igual a 20 voltios. ¿Ok? Entonces acá tenemos ¿espera? ¿V de 2 o V de 1? No, V de 2, el que nos pide, V de 2, el voltaje V de 2 sobre E. Entonces lo mismo, si yo mido aquí o mido acá, como está en polarización directa, igual me va a dar que V de 2 va a ser igual a 20 voltios, V0 va a ser igual a 0 y este va a ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, todo bien, profe. Súper claro quedó. Ok. Bueno, vamos a ir para otro ejercicio entonces. Vamos a ver ahora un ejercicio un poco más divertido. Número 5. Tenemos un voltaje que le vamos a llamar E1, que es igual a 10 voltios, que va a estar alimentando a un circuito, una resistencia, un diodo, después otra resistencia, y aquí no vamos a tener más, aquí vamos a tener otra fuente que es igual, que le vamos a llamar E2, con un valor de menos 5 voltios, ¿ok? Entonces, sobre la resistencia vamos a tener una caída de voltaje V1, su polarización. El valor de la resistencia es de 4.7 kilo ohm. Sobre el diodo, que es un diodo de silicio, vamos a tener una caída de voltaje VD, polarización. Sobre esta resistencia vamos a tener una caída de voltaje que la vamos a llamar V2, polarización. Y el valor de la resistencia es de 2.2 kilo ohm. ¿Ok? Bueno. Suponemos que vamos a tener una corriente que circule en este sentido. Le vamos a llamar corriente I a eso. Okay. Y acá también vamos a tener un voltaje VO. Voltaje de salida VO. Y nos pide determinar el valor de la corriente I. Corriente I. El valor de la tensión V1, que es este.
También nos pide el valor de V2, la caída de voltaje sobre esta resistencia, y V0. Bueno, acá podríamos pensar que V2 es igual a V0, pero no. Fíjense que este no es tierra, entonces no podemos decir que V2 sea igual a 0. Porque acá, acá tenemos una fuente y después recién tenemos la tierra, ¿verdad? Entonces no, eso no es válido, ¿verdad? Entonces V2 no es igual a V0. Empecemos a analizar. Lo mismo aquí podemos aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, en donde podemos analizar y decir que E1, la corriente va en este sentido y este va a estar polarizado de esta manera. O sea, si ponemos acá la tierra, ¿verdad? Y acá la fuente de E1, acá tenemos 10 voltios, entonces acá es negativo, acá es positivo. Entonces la corriente circula en este sentido, la estamos tomando del lado del negativo. Entonces tiene que ser menos E1 más V1 más VD, ¿entendido? Y cerramos la malla aquí con la resistencia de 2,2 kilo más V2. V2 es la caída de voltaje sobre la resistencia igual a 0. Bueno, ahí empezamos a colocar los valores que tenemos. Por ejemplo, E1 igual a 10, entonces menos 10 más V1, la caída de voltaje sobre la resistencia, ¿verdad? Vamos a reemplazar directamente. Vamos a poner la resistencia que es, ok, V1 que es igual, V1 que es igual acá. V1 es igual, sabemos que es, la V1 va a ser igual a la resistencia por ley de Ohm, ¿verdad? Por la corriente que es I. ¿Ok? Esa es la caída de voltaje aquí. Bueno, entonces V1 reemplazamos por ese valor, 4,7 kilo ohm por 1, por I. Más VD, y VD es un diodo de silicio, por lo tanto sabemos que la caída de voltaje ahí va a ser de 0,7 voltios. Y V2, ¿qué valor va a tener? V2. V2 ¿qué va a ser igual? 2,2 kilo ohm por ID. Y por la corriente, que en este caso le llamamos I nomás. Está bien. Entonces 2,2 K por I igual a 0. Bueno. ¿Está bien? Ahí nosotros podemos despejar el valor de I. Entonces vamos a ir despejando, ¿verdad? Lo que pasa del otro lado, cambia el signo, podemos decir entonces que 4,7K por I más 2,2K por I, o sea, dejamos todos los I de este lado y pasamos los valores de voltaje al otro lado. Igual a 10, cambiado el signo, menos 0,7. Pasar del otro lado, cambia de signo. Ok, acá podemos también despejar la I y nos va a quedar de esta manera. 4,7K más 2,2K, todo esto por I, igual a, acá cuánto tengo, 9.3, ¿verdad? Igual a 9.3. No, sí.
¿Ven ahí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Em, en la ecuación que sacamos de la malla, no se le agrega entonces esos 5 voltios, profe. Los menos 5 voltios que están ahí abajo. Sí, se le agrega. Qué bueno que se dieron cuenta. Yo fallé. Se nos está completa de dicha malla. Por eso que no está dando el resultado. Está mal esto. Está muy mal. Porque acá tenemos un 5 volt otra vez. ¿Está bien? Tenemos E1, B1, BD, B2 y no olvidamos, o sea, yo me olvidé de esto, que es el 5 voltios. ¿Ok? Entonces tenemos que agregarle ahí, pero como decir, signo negativo, acá tenía que estar también menos E2. Recién ahí está completo nuestra ecuación. ¿Ok? Y recién ahora vamos a colocar los valores. Menos 10 igual a B1, que es 4.7 K ohm, kilo ohm. Después por I, ¿verdad? Más B2, que es 0,7, más BD, 0,7 más B2, que es igual a 2.2 K por I, menos 5. ¿Ok? Eso nos faltó ahí. Y acá recién puedo realizar el despeje. Voy a pasar todo el otro lado. 4,7 K más 2,2 K y